¿Me ayudas presentando al primero, Cari, por favor? Sí, bueno, tengo el gran gusto de conocer a Tomás Bray, no personalmente, pero hemos trabajado bastante en el tema de Latinoamérica. Él, como les digo, ha tomado la certificación de coach antes de que empezara la pandemia. Un grupo muy lindo que se formó y una de las cosas que más rescato es el sentido de comunidad, porque el grupo de WhatsApp que se formó en ese momento sigue vigente hasta el día de hoy. Tomás es chileno, es arquitecto, le encanta todo el tema del propósito, trabaja mucho con comunidades y bueno, tiene también un caso para contarnos hoy y para hacernos reflexionar y pensar también de una manera diferente. Así que no sé si Fabi le das los permisos correspondientes a Tomás. Y Tomás, si te mostrás, ¿estás ahí? Ya deberías poder compartir pantalla, Tomás. Perfecto, ¿cómo están? Ahí están, ahí están. Muy bien, te vemos, te escuchamos. Nada más nos falta ver la pantalla. Aquí estamos y Listo. acá estamos. Bueno, espero que estén súper bien. Efectivamente, acá estamos, aquí estoy en Chile. Este año tuve la suerte de arrancarme de la capital. Por aquí un par de amigos que están dando vueltas y ya no estoy en Santiago de Chile. Vivo en el centro costero, estoy viviendo en la playa, a la orilla de la playa, en una cabañita, con mi familia. Cambiamos a mis hijos de los colegios súper tradicionales y hoy día están en un colegio más o menos diferente. Estamos luchando por todo eso. Y acá estoy y les presento mi propósito, eh, que es generar la rentabilidad máxima a la organización a través de la optimización de recursos y tengo grandes logros donde hemos generado ahorros en más de un 20% anuales bajo conceptos de inmueble e infraestructura, hemos mejorado procesos organizacionales para aumentar el EBITDA en 3 puntos en ciertas organizaciones. Mis estudios son arquitectura, diseño digital, facility, mentor de empresas, MBA. Y, y en una presentación, cuando me presenté así, eh, Karina casi se muere. Porque la verdad es que estábamos hablando de propósito, de toda esta historia muy bonita que nos contaba Fabián, y estábamos presentándole a las ONG quién era yo, y la verdad es que hace años que ese tipo de presentaciones ya las dejamos de lado, y gracias a una ficha muy escueta que creó Fabián y se la robó, empezó a usar esto. Y esto tiene mucho más que ver con el mundo del propósito y con el mundo del sentido, para qué estamos acá y qué es lo que queremos lograr. Entonces, mi MTP tiene que ver con esa vasija rota que contaba Fabián y que es inspirar personas para vivir en un mundo colaborativo. Mi personalidad, introvertido, confiable, serio, curioso, optimista, inesperado, y las habilidades de observación, facilitación, escucha, colaboración, y en algunos casos, cuando son más ingenieros, piensan que soy creativo. Cuando son más dispersos, me dicen que no, que es súper formal. Bueno, pero todo esto para contarles también cuál ha sido mi trayectoria, y mi trayectoria bastante tradicional dentro de las universidades, estudiando arquitectura, estudiando temas de facility manager, de diseño digital, hasta que me tocó conocer el mundo OpenExo, el mundo de la exponencialidad, y me encuentro, ¿cierto?, con esta cantidad de posibilidades gigantescas de poder crecer, donde en los últimos 3 4 años ya no tengo idea en qué voy a parar. O sea, cuando a mí me preguntan si eres arquitecto o no, la verdad es que hace rato dejé de ser arquitectura, tengo una oficina, pero me desvivo haciendo otras cosas, y dentro de esas otras cosas es un poco lo que les quería contar. Mi señora es la única que se estresa porque me dice, ¿cómo lo hacemos para ganar dinero, para ganar plata? La verdad es que por ahora no lo sé. Por suerte la plata llega, pero lo que les quería contar es lo que hemos estado haciendo desde el 2021, desde el año pasado, de una manera súper ambiciosa y súper generosa, yo creo que es la palabra, que tiene que ver
cómo desde el propósito empezamos a conectar a las comunidades. Y ahí decíamos, bueno, cuál es la comunidad de por sí, o cuál es el mundo de comunidades de por sí, que en realidad uno puede llegar a atacarlo y que cuando uno se lo imagina, uno piensa que están súper bien posicionadas respecto a sus propósitos. Y ahí dijimos, bueno, abordemos el mundo de las ONG. ¿Qué es lo que pasa con las ONG? ¿Qué es lo que pasa con estas fundaciones? Y cuando empezamos a entender qué es lo que pasaba con estas ONG, nos damos cuenta, ¿cierto?, que estas organizaciones son organizaciones que quieren transformar el mundo desde su visión positiva, que lo tratan de hacer apoyando desde la diversidad, apoyando desde el planeta, desde el ecosistema, desde el aporte de acceso a diferentes tipos de recursos, etc. Y cuando vemos, por lo menos en Chile y en Latinoamérica, de cuántas de estas organizaciones existen, nos damos cuenta que existe una cantidad enorme. O sea, en Chile solamente hay más de 40.000 organizaciones de interés público, que le dicen de esa forma, y en América Latina hay más de 500.000. O sea, hay un mercado, hay un universo abundante de organizaciones que aparentemente podrían estar necesitadas de ayuda. Y cuando le damos un poquito más de vuelta a cuál es su modelo de negocio, cuál es su estructura, nos damos cuenta que funciona, ¿cierto?, con tres pilares o con tres elementos claves. Uno, que son estos sostenedores, que son maravillosos, que gente que está dispuesta a aportar enorme cantidad de dinero para poder ayudar al mundo, pero esa enorme cantidad de dinero la pone para que funcione con ciertas reglas. Y esas reglas se tienen que cumplir, y si no, la plata no existe. Entonces, el dinero, el recurso de estas ONG se ancla a la voluntad del sostenedor. Por otro lado, están los voluntarios, que cada día es más difícil conseguir voluntarios por un tema de empatía. O sea, cada vez es más difícil que nosotros como personas sintamos empatía por la cantidad de problemas que tiene el mundo hoy y que estas ONG abordan. Porque además hay 1.000.000 de cosas por las cuales uno quiere aportar. Y por otro lado, cada vez más nos estamos transformando en sociedades más egoístas. Entonces hay otro tema súper importante de ver cómo se podía abordar. Y por otro lado, estaban los beneficiarios, que es la gente que recibe todos estos recursos, y que estos beneficiarios finalmente son como seleccionados, ¿ya? O sea, si tú calzáis o no calzáis dentro de esta cancha que te la raya el sostenedor, en realidad eres capaz de recibir o no recibir estos beneficios. Bueno, y aquí empezamos a trabajar con distintos tipos de ONG, donde a través de Exolatam y a través de la Universidad del Fiudañe, en distintas etapas, logramos integrar el trabajo en base a las metodologías de OpenExo, que tienen que ver, ¿cierto?, con el descubrir propósito, con ver qué es lo que pasa con los atributos, o simplemente con hacer correr este sprint de 5 semanas. Y empezamos a trabajar con ONGs de mujeres, como Reina Quito, Red Maestra, Red de Mujeres Rurales. Empezamos a trabajar con ONGs relacionadas con el medio ambiente, como Amiguitos del Océano, con Plastic Ocean, o con ONG ligadas a la educación, a la infraestructura. A la fecha ya estamos trabajando con estas 7 ONG y estamos partiendo el trabajo con otras 3. Y todas estas ONG efectivamente tenían estos problemas que les estoy contando, y que son problemas que estaban ligados con el propósito, con el MTP. Cuando nos metíamos a poder entender cuáles eran los MTP o los propósitos de estas ONG, pasaba algo súper extraño, que uno dice, estas organizaciones lo único que tienen que tener claro es su propósito, y la verdad es que no lo tenían claro. Y no lo tenían claro porque no entendían lo que era un propósito. Entonces, le metimos demasiadas horas de análisis y de entendimiento, uno, para entender qué era un propósito, y dos, para entender qué es lo que era un propósito transformador masivo. Y de esa manera, después de muchas horas, logramos diseñar, codiseñar en realidad, propósitos tan potentes como por ejemplo el de Red Maestra, que es potenciar capacidades en las mujeres para un futuro integrador. Y Red Maestra es una ONG que lo que se dedica es poder entregarles herramientas a las mujeres para que empiecen a trabajar en un mundo de hombres, como la construcción.
entiendo que una vez creado este MTP, empezaron a pasar cosas que yo creo que las venían trabajando hace mucho antes, pero se les empezaron a ordenar las cosas, ¿ya? Y empezaron a impactar en sus comunidades. De esa manera, al tener definido este propósito, les permitió llegar a conectarse con una abundante cantidad de colaboradores, de recursos y de sponsors, que hoy día les ha permitido estar en un posicionamiento mucho mejor. Por otro lado, también al ir generando sprint o estos trabajos, ¿cierto?, de innovación que se generan a través de esta secuencia de 5 semanas, logramos hacer entender a los equipos de directores de varias ONG que la innovación y la disrupción no necesariamente se generaba dentro de las organizaciones y que no necesariamente tenían que seguir actuando como lo venían actuando actualmente. Y de esa manera abrimos nuevas puertas, abrimos nuestras posibilidades de poder entender que la cancha que tenían rayada podía ser mucho más allá. En particular, por ejemplo, cuando trabajamos con Fundal, que es una organización relacionada con la Iglesia Católica, entendieron que no necesariamente tenían que ir a ayudar a gente de la Iglesia Católica, que pudieran empezar a ayudar a todo el mundo que compartiera los mismos valores, pero no necesariamente tenían que ser un católico. Y de esa manera empezaron a poder conectar con mucha mayor cantidad de beneficiarios y empezaron a generar mayor empatía con colaboradores. Por otro lado, aparece el concepto de colaborar entre ellas. Las ONG, por algún motivo, entendían que eran competencia con otras ONG y no colaborar entre ellas. Amiguitos del Océano y Plastic Oceano hoy día tienen un acuerdo de convivencia mutua donde efectivamente se están apoyando y colaborando entre sí, y de esa manera están teniendo la posibilidad infinita de obtener mayores recursos para poder asignar a las tareas específicas que quieren generar. El traspasar la escalabilidad como un logro alcanzable, hemos permitido, mediante la entrega, la educación, la formación de herramientas tecnológicas y de marketing digital, poder generar un mayor alcance a toda su cadena de valor. Y finalmente, hemos podido lograr, mediante este trabajo, el abrir posibilidades de nuevos recursos, donde ya entienden estas ONG que los recursos no necesariamente necesitan levantarlos de estos grandes sponsors o de las colectas masivas. Se pueden obtener de 1 millón de maneras distintas, que de hecho en varios sprints aparecieron cómo se podían levantar y que estaban asociados a iniciativas clave de recuperación de entorno, de nuevas infraestructuras, de nuevas tecnologías, y todo eso alcanzable simplemente con el desarrollo de estos sprints. En este momento, más que seguir ahondando y profundizando sobre qué cosas fuimos haciendo, es una pregunta abierta a todos ustedes. Es poder entender y compartir con ustedes esta gran pregunta, que es: ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir interviniendo? ¿Cómo podemos seguir apoyando a las distintas ONGs del mundo para que puedan salir de este sesgo o esta barrera que se autoponen, de la manera que obtienen recursos, de la manera que se conectan con sus beneficiarios, de las maneras que discuten con sus directores, con sus sponsors? ¿Se les ocurre alguna otra forma o estarían dispuestos ustedes a ayudar a poder potenciar, a poder hacer que estas ONG se conecten con la abundancia? Es una pregunta, no es retórica, es abierta. Yo pensé que era una pregunta retórica, por eso no contestaba, pero es una pregunta abierta. No sé si alguien quiere contestar ahora, pero después, si no, tenemos un espacio de preguntas y respuestas para que la gente tenga oportunidad de preguntar. ¿O querés que lo piensen, Tomás? No sé si terminaste ahora o Prefiero que alguien nadie quiere contestar. Prefiero que Buenas. ¿Puedo hacer un aporte de pronto? Claro, ¿Corto? claro. Javier Jiménez, desde Panamá. Nosotros tenemos una fundación y la figura que hemos estado buscando para tratar de buscar recursos, se nos ha presentado un problema, pero básicamente lo que queríamos hacer es aquellas empresas que se adhieran a nosotros, que nos aportan dinero. Hay una figura que existe que es para ellos, ese dinero que nos dan, puedan ellos ser descontados de los impuestos. Hay una figura que casi en todos los países existe,
No sé si donde se está aplicando funciona, pero por lo menos lo que es Colombia, Ecuador, Panamá, existe esa figura donde la empresa me da a mí un dinero y ellos lo pueden descontar de la renta. Es una forma de decir que el dinero que ellos invierten se puede retroalimentar tanto para la empresa como para los proyectos que se puedan hacer. Aquí donde estamos nosotros hay una cantidad de impedimentos para dar esas autorizaciones porque dan mucha vuelta. Hay países como Ecuador y Colombia que es fácil sacar ese tipo de documento donde eso es una resolución que genera un número para que la empresa. Entonces, lo que nosotros hemos intentado buscar, porque eso piden 50.000 condiciones, es de que empresa que nos aporte podemos trabajar al interior de la empresa en el tema de responsabilidad social con los empleados y aparte de eso llevar proyectos en su entorno para poder que se potencie la empresa y ellos ese dinero que están recibiendo en un momento determinado no lo dan al gobierno, sino que lo dan a la fundación y la fundación pueda trabajar. Significa que siempre habrá un ciclo de inversión constante. Esa es la figura que hemos intentado hacer, pero hemos tenido problemas porque piden demasiadas cosas. Eso es más o menos, si puedo aportar en algo, ¿no? Súper, muchas gracias. Hola, hola Tomás, hola a todos. No, un mini aporte también, veo que es Superpower, primero que todo, obviamente el propósito, algo que a uno lo deja pensando dentro de tu presentación. Solo ver cómo, más que recomendar, es también una reflexión, ¿no? Así, es cómo se conecta con el ecosistema, este grupo de personas, con otras personas que están quizá o con un propósito, o inspirar a otros grupos que buscan algo parecido. Si tienen pensado o si algo hacen evidentemente, en conectarse o hacer partnerships con agrupaciones educativas, pero que tengan ese mismo foco. No sé si o nos puedes contar o si es algo que todavía no se explora. A ver, hay algo de eso, está todavía en pañales, pero aparte o arranca desde los eventos que se estaban generando a través de Exo Latam. Y efectivamente se generan comunidades y redes de apoyo, pero voluntarias. O sea, no hay una estructura organizada que permita establecerla. Efectivamente hay una deuda que tenemos que saber concretar. Super, hay una idea ahí, solamente que creo que puede ser súper interesante. O sea, para mí es interesante, al menos estamos ayudando justo a una startup en este caso, es que armamos como un advisory board que va iterando, no sé, cada 6 meses o cada un año, y ad honorem, y se hace como una oferta de valor para los directores o las personas que constituyen este advisory board, y las personas que uno trata de sumar igual pueden ser de las perspectivas o de las competencias multidisciplinarias que pueda requerir la organización para conectarse con ese ecosistema. O sea, yo creo que eso podría ser una palanca. Buenísimo, muchísimas gracias. Y yo sé que el tiempo es escaso, es un recurso valioso desde el punto de vista de innovación, así que por favor, Fabián, Karina, no les quito más tiempo. Muchas gracias, Tomás. Démosle un aplauso virtual a Tomás. Gracias por compartir esos aprendizajes y esa evolución. Me gustó bastante y creo que a todos los que están acá también. Muchísimas gracias, Tomás.